Hola, ¿qué tal, colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de las últimas horas en Colombia, empezando por el debate que realizaron en el Congreso de la República en contra del ministro de Defensa Guillermo Botero, en donde políticos como Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y hasta el mismo Roy Barreras le pegaron una tremenda peinada. Colombianos, este martes 15 de octubre en el Congreso de la República se llevó a cabo un debate en contra del ministro de Defensa Guillermo Botero, porque en Colombia la violencia ha aumentado, el asesinato de líderes sociales ha aumentado, hasta los crímenes en contra de los candidatos en estas elecciones regionales, que de hecho ha sido una de las más violentas en las últimas décadas. Y obviamente en el Congreso le hicieron este debate al ministro, recordándole que en Colombia ha aumentado la cantidad de miembros del ELN, es decir, los guerrilleros de ese grupo armado se han duplicado. Sin embargo, el ministro de Defensa, como siempre, sacó a relucir unas cifras que no tenían nada que ver con la realidad, como por ejemplo que el asesinato de líderes sociales eran menos de 100 los casos que habían ocurrido en los últimos años. Por esa razón, Gustavo Bolívar le pegó tremenda peinada al recordarle y entregarle cada uno de los nombres de los líderes sociales que han sido asesinados en los últimos meses, y hasta Petro les recordó qué es lo que están haciendo ellos con el acuerdo de paz y por qué es que la violencia en Colombia ha aumentado desde que llegó el uribismo al poder. Acusan a Mindefensa de fracasar en política de seguridad. Durante el debate de control político que se desarrolló en la plenaria del Senado de la República, el ministro de Defensa Guillermo Botero fue duramente cuestionado por la política de seguridad del gobierno, que es una política que no ha servido. Están replicando lo que hizo Álvaro Uribe Vélez en sus 2 periodos, pero claramente de una peor forma, en que se ha duplicado la violencia y los grupos armados están como perros por su casa por todo el país. El senador Roy Barreras, citante del debate, presentó un panorama sombrío frente a temas como la lucha contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico, la tensión con Venezuela y la falta de inteligencia en las fuerzas militares. Para el senador Barreras, la gestión del ministro Botero ha sido un completo fracaso y así lo demuestran las cifras. Hoy hay 4.867 hombres en armas. Eso quiere decir que en su gestión, señor ministro, el ELN se ha triplicado. Ha fracasado en la contención de esa guerrilla. Con los grupos armados organizados pasa lo mismo. Las cifras eran 2.100 y hoy son 3.700. Es decir, también en la contención de esas organizaciones criminales ha fracasado la política del Ministerio de Defensa. Dijo además que en la lucha contra el narcotráfico no ha habido resultados contundentes, porque según él tenemos las mismas 170.000 hectáreas sembradas de coca. En materia de contención del fenómeno del narcotráfico también hay un fracaso. Tenemos las mismas hectáreas que hace un año, después de cacarear en escenarios internacionales que han erradicado 70.000, pero tenemos las mismas hectáreas. Y es que el gobierno de Iván Duque y el ministro Botero creen que erradicar el narcotráfico en Colombia es simplemente ir a quitar las matas en los campos colombianos y en las zonas abandonadas por el Estado y llevar ejército y militarizar esas zonas. Pero es que para erradicar el narcotráfico en Colombia hay que llevar empleo, salud, educación, oportunidades a esas zonas en donde los campesinos les toca sembrar para sobrevivir. Si llega el Estado, les quita las matas a esos campesinos que están siendo víctimas de los narcotraficantes, pues estas personas vuelven y siembran porque de algo tienen que vivir. El congresista dijo además que la política de inteligencia y contrainteligencia ha sido un fracaso, y así quedó demostrado con el informe que se presentó ante Naciones Unidas, que contenía errores en la foto sobre la presencia de grupos ilegales en Venezuela, y con estos errores era para que ya el ministro de Defensa hubiese renunciado y hasta el mismo Iván Duque, porque qué vergüenza internacional nos hicieron pasar. ¿Cómo es posible que se estén cometiendo esos errores tan garrafales? No está funcionando la inteligencia militar. Pareciera que ahora en el Ministerio de Defensa es más importante la lealtad que el mérito de los oficiales. ¿Dónde están los coroneles de la operación Jaque? ¿Salieron porque supuestamente eran menos leales con este gobierno? ¿Salieron los mejores oficiales de inteligencia por razones políticas?, se preguntó Barreras. Y además este ministro lanzó una perlita bastante grave en ese debate cuando dijo que contratará a pilotos pese a que no hay decisión sobre la aspersión aérea sobre glifosato en el país. Es decir, ya tienen pensado en contratar unas personas para fumigar en los campos colombianos, aunque todavía no tienen los permisos para realizarlo. Aunque el Consejo Nacional de Estupefacientes debe decidir sobre la fumigación con glifosato, el jefe de esa cartera reiteró que están listos para iniciar las labores aéreas contra los cultivos ilícitos. Durante el debate de control político en el Congreso por la delicada situación de seguridad que atraviesa el país, el ministro de Defensa Guillermo Botero volvió a traer a la mesa un tema que ha generado bastante polémica en diferentes sectores del país. Se trata del regreso de la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos. Estamos total y absolutamente listos. Los aviones están funcionando, los pilotos inician contratos en el transcurso de los próximos días. Estos pilotos van a entrar a entrenamiento, manifestó el ministro, pese a que el Consejo Nacional de Estupefacientes no ha definido si se reanuda el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. El Ministerio de Defensa y el gobierno de Iván Duque ya está contratando a personas para fumigar cuando ni siquiera tienen los permisos para realizar ese tema. El Ministerio de Defensa y el gobierno de Iván Duque ya están contratando a personas para fumigar cuando ni siquiera
siquiera tienen los permisos. Por otro lado, lanzó una cifra bastante absurda del asesinato de líderes sociales, y acá fue donde entró el peine de Gustavo Bolívar, recordándole cuántos asesinatos, cuántos líderes sociales es que han sido asesinados en Colombia en los últimos meses, y dejó callado al ministro de Defensa. En el debate sobre seguridad nacional, el ministro de Defensa aseguró que durante el gobierno Uribe han asesinado 87 líderes sociales. Lo acabo de desmentir con pruebas en mano, son 230 hasta el 4 de octubre. Vamos a ver qué dijo Gustavo Bolívar. Senador Bolívar, no es una intervención de un minuto. Simplemente quiero, señor ministro de Defensa, si está por acá. Así, señor ministro de Defensa, usted se refirió a los datos de asesinatos de líderes sociales y está equivocado como en un 150% más o menos. Entonces yo le quiero entregar la lista, uno por uno, de nombre, fecha, circunstancia y lugar donde fueron asesinados 230 líderes sociales desde la posesión del presidente Duque. Y 124 este año. Es que usted se refirió a 87 desde la posesión de Duque, pero yo se la quiero dejar por si me quiere cuestionar alguno de estos nombres, no tengo problema, pero nuestro conteo, que es diario, que está sintonizado con todas las organizaciones sociales, es de 230 líderes sociales. Muchas gracias, señor presidente. Por otra parte, Gustavo Petro se dio un discurso magistral en el Congreso de la República en contra de Guillermo Botero y hasta en contra de Ernesto Macías y el Centro Democrático, porque no saben ni siquiera de lo que hablan ni lo que están haciendo con el país en cuanto a los temas de paz y violencia. Vamos a ver qué fue lo que dijo el senador Gustavo Petro. Habría que ver que esa frase que dice Macías, ese acuerdo mal hecho, que refleja una posición subliminal y explícita del grupo político que hoy gobierna en contra de los acuerdos de paz, por lo menos de los hechos con la guerrilla, porque de los hechos antes con el paramilitarismo esos sí estuvieron bien hechos, solo que tienen decenas de miles de rearmados, pero esos sí estuvieron bien hechos. Sin embargo, a mí no me interesa entrar en el debate de si lo de Santos es bueno o malo y lo de Uribe es bueno o malo, sino analizar si no estamos viviendo otro momento de la historia de Colombia de los últimos 2 siglos, en donde un acuerdo de paz es seguido de una nueva guerra. Porque en los últimos 2 siglos, después de 40, 50, 60 guerras de diferente orden, toda guerra ha terminado en general con un acuerdo de paz y enseguida empieza otra. Y aquí parece que estuviéramos viendo cómo, ufanados los del gobierno, empieza otra. Y esto lo he significado en mis discursos y en mis apreciaciones sobre lo que hemos vivido alrededor de lo que yo llamo la paz pequeña y la paz grande. Es que hacer un acuerdo de paz entre grupos armados es una paz pequeña. Y la paz pequeña, si no es seguida de un acuerdo entre los desarmados, que es la mayoría nacional, es lo que llamamos un pacto nacional, la base misma de la constitución de una nación, pues es seguida de una nueva guerra. Es decir, lo que estamos observando una vez más, otra vez después de 2 siglos de verlo repetir, es que la ausencia de un gran pacto nacional entre grupos desarmados alrededor, es decir, entre grupos sociales de Colombia, alrededor de las normas de convivencia mínimas que permitan soportar una nación, esa ausencia es la que nos lleva una y otra vez a la guerra, con cualquier excusa, como la que acaba de dar el senador Macías. Luego, una de las tareas primordiales que hoy una política de seguridad seria debería cometer no es cómo se rehace el acuerdo de paz con las FARC, con el ELN, que habría que hacerlo, cómo dejamos de hablar de utilizar la política diplomática como incentivo a una conflagración internacional, sino ¿cómo hacemos el gran pacto nacional que permita las reformas mínimas de convivencia de la sociedad colombiana y que no giran alrededor de aspectos técnicos de la guerra, sino que giran alrededor de profundas reformas sociales como los de la tierra, como los de la seguridad social, como los de la universidad pública para toda la juventud? Si uno mira Francia y Europa en general hace 50 años, uno lo que observa es un gran pacto nacional
que impidió que Europa volviera a tener conflictos de 50 y 60 millones de muertos. Pero eso no lo está observando el grupo político que está en el poder. Simplemente quiere, por unas razones de odio y de venganza, destruir lo que hizo el anterior gobierno. Para terminar con este tema sobre el debate en contra del ministro Guillermo Botero, escuchemos qué fue lo que dijo el senador Antonio Sanguino sobre las cifras y cómo ha aumentado la violencia y los grupos armados en Colombia en los últimos meses. Si uno recibe, como recibió el gobierno nacional, una cifra de 1.500 hombres arma del Ejército de Liberación Nacional en el año 2017, y en octubre del 2019, cifras del Ministerio de Defensa, tiene 4.867 hombres armas, es decir, un incremento del 225%. Si usted además en el año 2017 tenía un 5% de disidencias de las FARC, una vez firmado el acuerdo, y un 15% de reincidentes, y a junio del 2019 registra un aumento del 230%, ¿a eso cómo se le puede llamar? Si además usted en el año 2017 tiene 2.100 integrantes de grupos armados distribuidos en 13 departamentos, y al 2019 tiene 2.300 más 1.400 personas en redes de apoyo de esos grupos criminales en cinco grandes macroregiones de criminalidad, yo creo que eso es un evidente fracaso. Si usted recibe 200.000 hectáreas de coca en el año 2018 y tiene 200.000 hectáreas de coca en el año 2019, entre otras cosas porque las Naciones Unidas, la organización encargada de esos temas en Naciones Unidas y la Agencia Antidrogas norteamericanas dicen que en el mejor de los casos hemos reducido el área de cultivo de coca en 4.000 hectáreas. A eso, pues yo no lo puedo llamar progreso ni acierto, tengo que llamarlo que es un absoluto fracaso. Y ya para finalizar, el senador Iván Cepeda pidió con pruebas en mano que la Corte Suprema de Justicia dicte orden de captura en contra del abogado Diego Cadena, que es el abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, y además presentó en ese alto tribunal otras pruebas de que Uribe habría violado la reserva del sumario de ese proceso al salir después de la indagatoria a contarle a todos los medios de comunicación y al Centro Democrático lo que había sucedido en esa audiencia. Iván Cepeda pidió que se dicte orden de captura contra el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, en el proceso por supuesta manipulación de testigos que enfrenta hoy el senador Uribe. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las declaraciones dadas en la diligencia indagatoria del pasado martes. Y por eso hemos enviado sendos escritos a la Corte Suprema de Justicia señalando esa violación de la reserva y adjuntando las grabaciones que hay sobre los eventos, los sitios públicos y los canales que utilizaron para violar esa reserva. El senador también se refirió al polémico abogado Diego Cadena al servicio del expresidente. Estamos por enviar una comunicación a la Fiscalía General de la Nación pidiendo que todo lo que se ha actuado en el proceso contra Álvaro Uribe en la Corte Suprema sea trasladado a la investigación que el fiscal encargado ha dicho que se está adelantando contra el señor Cadena, y vamos a solicitar también al juez que se compulse copias en este caso y además se dicte una medida de aseguramiento para impedir que el señor abogado Cadena se fugue. Esto en razón a que el abogado Cadena, 3 días después de que se realizara la indagatoria en contra de Álvaro Uribe Vélez, salió para Estados Unidos a Miami y posiblemente no vuelva, y si lo hace se está solicitando de que se capture para que no salga del país y comparezca ante la justicia, porque la corte tiene pruebas concretas en contra de este abogado y en contra de Uribe, y además ellos mismos han manifestado que sí le entregaron plata a testigos. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video, dejen un comentario ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Nos vemos en el próximo, adiós.